Hola, bienvenidos a esta clase donde vamos a repasar algunas medidas de resumen para datos cualitativos, en especial tasas y proporciones, que nos va a servir para estudiar las medidas de mortalidad que vamos a considerar de ellas tres: la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad y la mortalidad proporcional. Además, les voy a presentar algunos gráficos que pueden ilustrar y aclarar en cierta medida estos tipos de indicadores que se utilizan muy frecuentemente en epidemiología y salud pública. En esta diapositiva les presento la proporción de muertes por causa circulatoria según edad de ambos sexos en el año 2021. Presten atención con tranquilidad a estos datos. En el año 2021 en Argentina fallecieron 106.269 personas por causa circulatoria. De ese total de muertes por causa circulatoria, 151 fueron de personas de 0 a 14 años, 1.631 de personas de 15 a 39, 16.622 de personas de 40 a 64 y 87.865 corresponden a personas que fallecieron por causa circulatoria de 65 años y más. La suma de 151, 1.631, 16.622 y 87.865 da el total 106.269 muertes. Entonces, tomando ese gran total como el todo, cada uno de los numeradores está haciendo referencia a la parte de ese total que corresponde a cada categoría de edad. Entonces, del total de muertes circulatorias de la Argentina, el 0,14% correspondieron a personas de 0 a 14 años, el 1,5% a personas de 15 a 39, el 15,7% a personas de 40 a 64 años de edad y el resto, que es la gran mayoría, 83%, a personas de 65 años y más. Fíjense que el total de estos porcentajes suman aproximadamente 100%. Digo aproximadamente porque hay un cierto grado de error en el redondeo, pero aproximadamente casi 100% exactamente. Entonces, como estamos representando una parte respecto de un todo al cual pertenece esa parte, es decir, estamos diciendo del total de muertes por causa circulatoria, cuántas son de 0 a 14 años, cuántas de 15 a 39, cuántas de 40 a 64 y cuántas de 65 y más, estamos en presencia de una proporción y es el momento ideal para utilizar un gráfico sectorial como se muestra a la derecha, donde cada categoría de edad está representada por un sector del círculo y simplemente nos está diciendo el peso de una parte respecto de un todo. Pero presten atención que en estos cálculos no está existiendo un cambio de estado. Son todas personas fallecidas y estamos viendo del total de fallecidos por causa circulatoria cuántas son de cada edad. Son todas fallecidas, es decir, no estamos observando un cambio de vivo a fallecido. Entonces, como no hay un cambio de estado en este indicador, no estamos estimando la probabilidad o riesgo de que ocurra el fenómeno. Es decir, si nos fijamos en la edad de 15 a 39 años, ese 1,5% no es el riesgo o probabilidad de muerte por causa circulatoria de las personas de esa edad en la Argentina en el año 2021. Tampoco 83% es el riesgo de muerte por causa cardiovascular o circulatoria en las personas de 65 años y más de ese año en Argentina. Simplemente nos estamos refiriendo al del total de muertes por causa circulatoria, cómo se distribuyeron esas muertes según la edad. Si quisiéramos conocer la probabilidad o riesgo de muerte de las personas de cada grupo de edad, tenemos que considerar, como ya sabemos, un numerador que nos diga la cantidad de personas que cambiaron de estado de vivo a fallecido por esa causa, la cantidad de personas que podrían haber fallecido, es decir, el denominador, y multiplicar por un factor de amplificación de acuerdo a nuestra conveniencia. Es decir, deberíamos calcular una tasa, que es una cifra relativa que relaciona una parte respecto del todo al cual pertenece, y el numerador
presenta un cambio de estado de las unidades del denominador en el tiempo y lugar que se consideran. Prestemos atención a la población de 65 años y más. De esa población, que en el año 2021 eran 5.353.272 personas, fallecieron por causa circulatoria 87.865. Entonces, esas 87.865 personas fallecidas por causa circulatoria de 65 años y más en el año 2021 eran parte de la población de ese año, de esa edad, en Argentina. Como cambiaron de estado de vivo a fallecido, en ese tiempo y lugar estamos en presencia de una tasa, que en este caso da 0,0164, que por 100.000 nos da 1.641 cada 100.000 habitantes, porque el factor de amplificación utilizado fue el 100.000, de tal manera que la probabilidad de muerte de las personas de 65 años y más por causa circulatoria en Argentina en el año 21 fue de 1.641 cada 100.000 personas de esa edad. Eso me indica entonces la probabilidad del evento en esa población. Lo mismo podríamos hacer con cada grupo de edad, es decir, de cada grupo de edad, dividir la cantidad de muertes de esa edad por la población de esa edad y multiplicar por 100.000, y tendríamos las tasas o riesgo de muerte por causa circulatoria en Argentina en el año 21 según edad. También podríamos considerar el total de muertes que ocurrieron en Argentina en el año 2021 por causa circulatoria, estas 106.269 muertes, y dividirlas por el total de la población de todas las edades de la Argentina en ese año, y tendríamos la tasa de mortalidad por enfermedad circulatoria de la Argentina en el año 2021, que nos indicaría el riesgo de muerte de esa población en ese año de fallecer por esta causa de muerte. Esos cálculos se presentan en esta diapositiva. Tenemos para cada grupo de edad la cantidad de muertes de causa circulatoria y lo estamos dividiendo por la cantidad de personas de cada respectiva edad de la Argentina del año 2021, y al último tenemos la tasa de toda la Argentina. Entonces podemos representar estos resultados con un gráfico de barras simples para ilustrar la tasa de mortalidad por enfermedades circulatorias según edad, en este caso de ambos sexos, del año 2021. Presten atención que cuando estábamos calculando la proporción de muertes por edad, el numerador era la cantidad de muertes de cada edad y el denominador era el total de muertes por causa circulatoria. Y acá el numerador es el mismo, cantidad de muertes por causa circulatoria de cada edad, pero ha cambiado al denominador, porque en el caso de las tasas dividimos por el total de la población de esa edad. Y fíjense que lo representamos de otra manera, porque acá no suma el 100% la suma de las tasas, como sí suma el 100% la suma de los porcentajes del ejemplo inicial. Con lo cual, lo que quiero que presten atención es que deben diferenciar proporciones de tasas. A la izquierda, fíjense el gráfico sectorial. Del total de muertes por causas circulatorias, el 82,7% eran de personas de 65 años y más. A la derecha, vean que la tasa de mortalidad, el riesgo de muerte de estas personas era de 1.600 aproximadamente por cada 100.000 habitantes. 1.600 por cada 100.000 habitantes es lo mismo que decir 1,6%. Entonces, si yo dijera que el riesgo de muerte de la población de esa edad era del 82,7%, vean la inmensa diferencia que hay con la realidad. La realidad es 1,6% si lo queremos expresar en porcentaje, a la tasa. Es importante entonces que puedan diferenciar proporciones de tasas, porque si yo dijera que el riesgo de muerte de las personas de 65 años y más de muerte cardiovascular en la Argentina es del 82%, sería un gravísimo error. Entonces, las proporciones nos informan el peso de una parte respecto del todo, las tasas nos informan la probabilidad o riesgo de muerte, en este caso de muerte, de que ocurra un evento
en el grupo que estamos considerando y como se dan cuenta no es lo mismo la información que nos da la proporción de la información que nos da la tasa. En esta diapositiva les presento una vez más una otra forma para poder diferenciar proporciones de tasa. En ambos casos hay 10 personas, de las cuales 3 tienen el evento. En el caso de la proporción, de las 10 personas, 3 tienen una característica o evento. Tienen, ¿no? En el otro caso, de 10 personas, desarrollan el evento en un periodo de tiempo 3. Una parte respecto del todo, si estamos hablando de eso, como en el ejemplo que estábamos diciendo, ¿cuántas personas de 14 años fallecidas por enfermedades circulatorias corresponden al total de personas fallecidas por esa causa? Es una cosa. Y otra cosa es que yo considere de la total de población de tal edad, ¿cuántas desarrollaron el evento? En ese caso es una tasa. Fíjense que el cálculo es lo mismo, se utiliza el mismo factor de amplificación si quieren, pero el significado es totalmente diferente. Una es la parte del todo, la otra es el riesgo o probabilidad de que ocurra el evento. Y en otros tipos de tasas que no estudiamos en esta asignatura, inclusive vemos la velocidad de ocurrencia del evento. Bueno, como habíamos visto en la primera parte, las tasas se clasifican de varias formas, por ejemplo, según el fenómeno que miden, de morbilidad, de mortalidad, que es la que vamos a estudiar hoy, y hay otras, como de fecundidad, demográficas, etc., según la población de referencia, es decir, según el denominador que se utiliza en tasas generales y tasas específicas, y según el control de variables de confusión, que es un tema que no abordamos en esta asignatura, en crudas o brutas, son sinónimos crudas o brutas, o ajustadas. Entonces acá les presento una idea de lo que es una tasa general y qué son las tasas específicas. Como dijimos, las tasas se clasifican en generales o específicas según si consideran toda la población o a un segmento de población seleccionada por alguna variable de interés. En esta diapositiva, las que están en verde, las que están recuadradas en verde, son tasas específicas, en este caso por edad, porque estamos considerando las muertes de tal edad en relación a la población de esa edad. Estamos seleccionando entonces por edad. Las que están en rojo son las tasas generales, es la tasa general de muerte por causa circulatoria en el año 2021 en Argentina. ¿Por qué? Porque consideramos total de todas las muertes cardiovasculares dividido el total de población de nuestro país. Entonces presten atención que las tasas generales dan un tipo de información y las tasas específicas otro tipo de información. Podríamos decir que la probabilidad de muerte por causa circulatoria en Argentina es de aproximadamente 231.9 cada 100.000 habitantes en el año 2021. Pero vean que la probabilidad de muerte, que en general es esa, por causa cardiovascular, fíjense que es muy diferente de acuerdo a la edad. Es mucho mayor, mucho mayor en las personas de 65 años y más, que son las que tienen la mayor probabilidad de muerte por esta causa en nuestro país. Entonces, primero es importante diferenciar proporciones de tasas. Luego, en las tasas debemos considerar si son generales o específicas, porque cada una de estas formas de medir la mortalidad nos están proporcionando información que es útil, pero que está mirando de diferente forma al fenómeno de la mortalidad por causa circulatoria. Y ahora les muestro 3 medidas que particularmente son importantes para estudiar la mortalidad, que son la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad y la mortalidad proporcional. Las dos primeras indican el riesgo de la ocurrencia del fenómeno y la mortalidad proporcional no, porque es una proporción e indica una parte del todo. Veamos este ejemplo. Fíjense que dice que durante los meses de abril y mayo se produjeron en una población de 3.915 habitantes 93 casos de infección respiratoria. Y durante ese periodo se produjeron un total de 148 muertes por cualquier causa en esa población, y de esas 148 muertes, 12 fueron por la infección respiratoria aguda. Con esos datos se pueden calcular estos 3 indicadores.
La tasa de letalidad, que relaciona la cantidad de personas que fallecen por una enfermedad del total de personas que tienen esa enfermedad, habitualmente se multiplica por 100 como factor de amplificación, y ese 12,9% que me está indicando en este ejemplo la tasa de letalidad, me indica la probabilidad de muerte por la enfermedad si se tiene esa enfermedad en ese tiempo y lugar. A diferencia de la tasa de mortalidad, que como vimos puede ser específica o puede ser general, en este caso es general, que nos dice el riesgo de muerte de la población por esa causa. Entonces acá tenemos 12 muertes por infección respiratoria aguda, dividido el total de la población de ese lugar y tiempo por 100, lo pusimos por 100 para que sea más claro el ejemplo, pero podríamos multiplicarla, ya saben, por 1000, por 10.000, por 100.000, como quisiéramos. Entonces ese 0,3% me está indicando la probabilidad o riesgo de muerte que hay en esa población de fallecer por esta causa de enfermedad, por infección respiratoria aguda grave. A diferencia de la última medida de mortalidad, que es la mortalidad proporcional, que nos relaciona una parte respecto del todo, siendo en este caso el todo el total de muertes de un lugar. Entonces acá estamos viendo que de 148 muertes, 12 son por la infección respiratoria aguda. Y este 8,1% no me está indicando el riesgo de muerte por esa causa de enfermedad, sino cómo pesa esa causa respecto del total de muertes de todas las causas. Parecido a lo que habíamos visto al principio, donde estábamos viendo la proporción de muerte de causa circulatoria por cada grupo de edad, bueno, por acá es del total de muertes de un lugar dado, que parte de ellas se corresponde con una causa especial de mortalidad. Entonces, también deben diferenciar cómo se calcula y la información que nos da cada una de estas medidas de mortalidad, porque las tres medidas son muy útiles, pero nos dan información y nos reflejan una situación desde perspectivas diferentes. La tasa de letalidad entonces me indica el riesgo de muerte por una enfermedad si se tiene la enfermedad y se calcula dividiendo la cantidad de muertes por la enfermedad respecto de la cantidad de personas enfermas por esa enfermedad. La tasa de mortalidad me indica el riesgo de muerte por esa causa en el tiempo y lugar dado. Y la mortalidad proporcional simplemente nos indica cuál es el peso de esta causa de muerte respecto del total de muertes. Pero como no hay un cambio de estado, no me está indicando el riesgo de muerte por esa causa. Antes de terminar, les muestro dos gráficos que pueden ser de mucha utilidad para representar datos de mortalidad. En este gráfico se presenta la tasa de mortalidad por tumores, por cáncer, cada 100.000 habitantes del periodo 1990 a 2015 de la provincia del Chaco. Fíjense que en el eje de las X están los años, en el eje de la Y está la tasa cada 100.000 habitantes, y lo que estamos viendo es para cada año cuál fue la tasa o riesgo de muerte por tumores en esta población. Entonces, el gráfico lineal es muy útil para presentar la evolución en el tiempo de uno o más fenómenos. Entonces, es especial para mostrar tendencias, por ejemplo, en este caso, de la mortalidad por una causa en particular. Este tipo de gráficos es muy frecuente de que lo vean en estudios ecológicos, ¿no? Porque estamos tomando un indicador de toda la provincia para cada año. Entonces estamos haciendo la tasa de mortalidad de toda una provincia en un estudio de tipo poblacional para cada año de un periodo. Piensen en cuáles habrán sido los datos que se necesitan para realizar este gráfico. Tengo que calcular la tasa de mortalidad por tumores, en este ejemplo por tumores, para cada año de la provincia del Chaco. ¿Qué necesito? Necesito en el numerador la cantidad de muertes por tumores de la provincia del Chaco por cada año del periodo. Y para el denominador, la cantidad de habitantes de la provincia del Chaco también por cada año del periodo. Hay que calcular cada una de esas tasas del año 90, del 91, del 92 hasta el 2015 en este caso, y cada una de esas tasas se multiplica por 100.000 para poder obtener este gráfico.
¿Qué tipo de tasa es? Considerando que estamos usando el total de la población como denominador, es una tasa general. Hay algunos autores que dirían que como es la mortalidad por una causa específica de muerte, en este caso tumores, la podrían considerar una tasa específica por causa, dicen esos autores, pero nosotros vamos a considerarla según la población de referencia y por ello decimos que es una tasa general. ¿Y qué tipo de información nos está mostrando este gráfico? Bueno, uno es el riesgo de muerte por causa tumoral por año en la provincia del Chaco y como estamos mostrando una tendencia, en principio pareciera ser que la tendencia está o bien estable o bien a un leve ascenso. Definitivamente no está al descenso, ¿no? Vamos a ver después otros gráficos en los ejemplos de la actividad donde sí se muestra una tendencia claramente al descenso en otro problema de salud. Y fíjense este otro gráfico que muestra la variabilidad de las causas de muerte en 363 ciudades, de Latinoamérica por cada país. Cada color representa una causa de muerte. Por ejemplo, la causa media naranjita es el cáncer, la causa más bien amarilla es enfermedades cardiovasculares, la violeta es injurias no intencionales, es decir, accidentes de tránsito. Cada barrita es una ciudad de Latinoamérica. Y fíjense que están ordenadas de menor a mayor por cada país. Y fíjense que en el eje de las Y vamos de 0 a 100. Entonces nos damos cuenta que esto es del total de muertes de cada país, de cada ciudad, de cada país, cuántas son cardiovasculares, cuántas son perinatales, cuántas son cardiovasculares, cuántas son por causas de injurias o lesiones, etc. Es decir, estamos en presencia de un gráfico que nos está mostrando la mortalidad proporcional de cada causa de muerte, considerando lesiones perinatales, cáncer, cardiovascular, lesiones e injurias o lesiones violentas, lesiones no violentas y lesiones violentas, por cada ciudad y país de Latinoamérica. Cada una de esas barritas nos está informando el peso de cada causa respecto del total de causas de muerte, pero no nos está indicando el riesgo de muerte por esa causa en ese lugar. Y esto es un gráfico de áreas, que es especial para mostrar proporciones. Espero que les haya sido de utilidad esta clase y nos encontramos en nuestra próxima microclase para cumplir con estas actividades. Hasta luego.